Ya estamos aquí de nuevo. Les decíamos que íbamos a contarles algún incidente de los que ha habido, incidentes serios en campaña electoral en Granada y fuera de Granada, pero nos quedamos donde estamos, en Pulianas, aquí mismo al lado. La Guardia Civil ha detenido esta mañana al marido de una de las integrantes de la lista del Partido Popular por haber intentado atropellar a una de las candidatas del Partido Socialista en esa localidad. Al parecer, los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana. En este momento está ingresado en la UCI la víctima, porque las agresiones, como se puede observar, ustedes mismos han podido ver, incluso se produce a nivel de la cabeza, ¿no?, mediante agresiones, patadas, una vez que está en el suelo. Y, por lo tanto, lo primero es desear la pronta e inmediata recuperación de la víctima, ¿no?, por mi parte. Y, en segundo lugar, pues dejar claro a la Guardia Civil, lógicamente, con todas las pruebas que ya tiene y con la instrucción que está llevando a cabo, pues que, lógicamente, siga ya su curso y se ponga a disposición judicial para llevar a cabo ese procedimiento judicial en el ámbito penal por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. El delegado del Gobierno daba a conocer esta noticia, que había pasado desapercibida en el transcurso de una comparecencia para presentar todo el dispositivo, que es muy complejo, para garantizar la seguridad en todo el proceso electoral, que normalmente suele ir como una seda, y por eso parece que no hay que hacer nada para que eso ocurra, pero hay que hacer mucho trabajo. Alguno de los integrantes de esta mesa lo sabe, porque ha sido durante muchos años responsable de la seguridad en esta provincia, como subdelegado del Gobierno. Más de 20.000 agentes van a velar por la seguridad de los comicios el próximo domingo, día 28. Cerca de 6,5 millones de andaluces están llamados a votar el próximo 28 de mayo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado hoy las cifras del dispositivo especial de organización y seguridad, que movilizará a 20.200 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el mayor dispositivo de seguridad de la democracia, con 6.700 policías nacionales, 10.800 guardias civiles y 2.600 policías locales. Como novedad, este año el personal de las mesas electorales contará con un apartado específico en su manual para facilitar el voto de las personas con discapacidad auditiva o visual. Para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias y que garanticen la igualdad en el derecho al voto de aquellas personas que, como digo, tengan algún grado de discapacidad, con un protocolo específico que se les va a entregar, lógicamente, junto a toda la documentación, al igual que existe también un servicio gratuito de interpretación de lenguaje de signos para las personas que tengan discapacidad auditiva. En Andalucía se abrirán 3.782 colegios electorales, que abrirán de 9 de la mañana a 8 de la tarde, con 10.200 mesas electorales, 10.300 urnas, 7.500 cabinas y casi 7 millones de sobres. Bueno, pues incidentes, como decíamos, en Pulianas, verdaderamente llamativo, pero quizá por lo que supone la operación y lo que trasciende de que haya podido ocurrir en citas anteriores, nos ha llamado poderosamente la atención la operación policial que se ha saldado con varias detenciones en Melilla, también en Mojácar, por compra del voto por correo. En Melilla se supone que ese voto comprado favorecería a Coalición por Melilla y también al Partido Socialista, según los medios de comunicación. En el caso de Mojácar, los votos que se han incautado eran favorables al Partido Popular. En un sistema electoral, Antonio, creo que del que nos podemos sentir orgullosos, porque creo que posiblemente sea uno de los más impecables de las democracias occidentales, ese tipo de cosas llaman poderosamente la atención, ¿no? Para mí eso es un hecho puntual, conociendo un poco los procedimientos y el rigor con el que se organizan unas elecciones. Es muy difícil que se pueda dar un pucherazo, como en este caso. Ahora, el voto por correo tiene un flanco débil, y es que tú puedes retirar en la última fase del proceso, tú puedes retirar las candidaturas sin necesidad de llevar el carnet de identidad. En consecuencia, se puede producir el hecho que se ha detectado en Melilla, y es que el voto se compra y luego lo deposita una persona cualquiera, porque no necesita enseñar el documento nacional de identidad. Por lo tanto, resolver esta cuestión es muy fácil. Añadir a la ley
que se obligue en cualquier momento del procedimiento que la persona en cuestión lleve el carnet de identidad. Y solucionamos el problema. No hay posibilidad ninguna de que pueda haber fraude. Pero Begoña, es preocupante incluso la tentación de hacerlo, ¿no? Que a alguien se le ocurra que se va a lanzar a esa historia, ¿no? A que voy a comprar voluntades políticas en ese nivel, ¿no? Sí, es muy preocupante. Afortunadamente es verdad que es puntual, pero es muy preocupante que ocurra esto. Y bueno, en Melilla ya la segunda vez que ocurre, menos mal que esta vez se ha investigado a fondo y se han tomado medidas. Y casi a lo bestia, que usted 20% del voto en la ciudad por qué correo. Barbaridad. Pues hombre. Sí, es que era directamente comprar el gobierno de Melilla, así de claro, ¿no? O sea que la operación no era cualquier cosa. Pero bueno, afortunadamente pues se ha investigado y se han tomado medidas anticipadamente. Lo que pasa es que sorprende efectivamente que una democracia como la nuestra pase esto y bueno, y en Mojácar pues se queda uno también impresionado, ¿no? Pero bueno, como digo, la ventaja es que es muy puntual y que se investiga y que se toman medidas. Ramón, en Granada algunas veces hemos hablado de estas cosas que pasaban, ¿no? Había rumores, y no solo en Granada, con el voto y no solo por correo. Y precisamente además en municipales, de pronto barrios que generalmente votaban a un color, aparecieron votando a otro. Se puede demostrar, evidentemente si se hubiera podido demostrar se hubiera anulado tal mesa o tal, o se hubiera obligado a repetir. Nunca se sabe. Yo he sido usuario de voto por correo y creo recordar que en su momento ya se endurecieron las condiciones. Yo creo recordar que la primera vez vivía en Sevilla y llegaba allí a correo y lo hacía sobre la marcha, pero después había que, en otras ya más recientes, había que mandar cartas, te tenían que mandar, la cosa era ya más, supongo que algo ya estaría. Ahora, yo siempre quiero pensar que esta es la anécdota, que puede, en la cantidad de municipios donde se vota el domingo, que se haya detectado en 2, que haya todavía algunos que ni nos enteraremos y que también se haya hecho en comparación con los miles de mesas y de municipios y de ayuntamientos que se eligen, pues quiero pensar que es anécdota, igual que el tema de Pulianas, que no sabemos ni siquiera si el incidente tiene una motivación política, puede ser una rencilla de carácter personal dentro de un pueblo. Es que prefiero ni pensarlo. César. Yo es que no he visto ya tantas cosas. Yo he visto... Antonio, yo creo que con carácter general es muy complicado. El sistema no es fácil, vamos, es imposible prácticamente. Pero es que yo he visto comprar votos aquí a pie de urna. Yo he visto a algún integrante, ya no está, pero destacado de un partido de Granada, está aquí cerca, en la zona de Almanjaya, y está puesto allí en la puerta y paga 20 euros o 50 euros el voto. Y se ha denunciado, se han ido, han vuelto otra vez. En fin, que es una cosa, bueno, es propio en sí mismo de los errores del sistema. Lo que pasa en Melilla, lo que pasa en Mojácar, pues bueno, todavía habrá que ver. Lo que pasa es que, como dice bien Begoña, en Melilla ya llueve sobre mojado. Y resulta que hay 2 personas que están condenadas y una de ellas vuelve otra vez a aparecer en las mismas circunstancias. Después todas las demás interpretaciones que se hagan, que sean a favor de uno, a favor de otro, yo no lo sé. La cuestión es que es verdad que está feo. No sé si habrá que suspender las elecciones otra vez como pasó en el año 90 o 89 en Melilla, pero sí que es verdad que habrá que pedirle a las fuerzas políticas que estén en el Parlamento que legislen y que rompan de una vez esa dinámica y limpien esas fisuras, reparen esas fisuras en la ley orgánica del régimen electoral general. Si me permite, hay también otra manera, pero que se ha denunciado de intentar inmiscuirse o intentar prostituir las elecciones. Es inflar el censo, por ejemplo. Censar en un municipio determinado a personas que no son vecinas de ese municipio, pero sí votan en ese municipio, ¿no? Por lo tanto, la clientela se engorda y se puede sacar un barrio. Eso se ha denunciado, pero hay mucho pendiente, es decir, hay mucha gente pendiente de que se pueda producir eso y se denuncia inmediatamente, pero que se ha intentado, es cierto. Y luego ya por lo de Pulianas, querido amigo Ramón, sí es político. ¿No? Sí es político. O sea, la agresión que se produce en Pulianas está claro que es por diferencias políticas. Lamentable. Hay cosas y hay formas
más sutiles también de intentar, si no manipular, orientar unas elecciones. Ramón Ramos hablaba antes de que le llamaba la atención el papel que habían desempeñado los medios de comunicación en algunos aspectos de esta campaña. Nosotros lo hemos dicho en esta mesa reiteradamente. No es que nos sorprendía, es que nos llegaba a parecer escandaloso en algunos momentos y lo reiteramos. Pero, por ejemplo, una de esas maneras sutiles es que la Junta de Andalucía haya licitado el mayor contrato de publicidad de su historia en estas fechas. Nada más y nada menos que 32 millones de euros. Para los medios de comunicación, cuya economía depende en un altísimo porcentaje de conseguir ese tipo de licitaciones, pues obviamente no hace falta que le digamos que es blanco y con esas. Se podría haber dejado ese concurso para más adelante, Ramón. Parece que se podía haber dejado para otro momento, efectivamente. Pero es que, ¿para cuándo? Dejamos que pasen estas municipales, pero es que ya estamos... No, pero de hecho, ya estamos en octubre pasado. Bueno, pues quiero decir que enseguida ya estaríamos otra vez abocados a las elecciones generales, a la precampaña. En España todo el año es electoral. Desde luego suena feo y sí. Evidentemente se podía haber ahorrado ese momento y haber buscado un momento más oportuno. Pero yo, de todas formas, la repercusión que pueda eso tener en el tratamiento que los medios informativos puedan hacer con respecto a una candidatura o a otra, yo eso lo vería, si se tratara de unas elecciones a la Junta de Andalucía, vería una influencia más directa. Yo particularmente sigo pensando, con independencia de la fuerza que tiene, y más ahora en esta situación de debilidad de la empresa periodística, la dependencia que tienen de la tarta publicitaria, de los ingresos publicitarios. Yo particularmente creo que la prensa más, por lo menos la más neutral, es la prensa provincial, a una gran distancia de la prensa nacional, donde los esquemas están muy claros y no hace falta ni decirlos porque todos lo sabemos. Yo creo que la prensa provincial en ese sentido es mucho más neutral y más presentable que las grandes cabeceras nacionales, que están alineadas y además con alborozo, con entusiasmo, con determinadas siglas políticas. Entonces, que por un problema, por una cuestión de decoro, hubieran aguantado y lo hubieran sacado el mes que viene, hubiera sido mejor. Pero no creo que por eso en la mesa de redacción de un periódico digan, oye, que como no tenemos vamos a tratar un poquito mejor a este señor que al otro. No lo veo. ¿César? No, yo creo que podrían haber esperado perfectamente, siquiera por razón de forma, ¿no? Es que es un contrato altísimo y al final, porque siempre deja sospecha, deja sospecha. Y yo lo de la provincia local o provincial no estoy yo tan de acuerdo contigo. Una cosa son los grandes grupos que influyen desde arriba, reciben una cantidad de dinero ingente, pero aquí a nivel local es que se ve fácilmente, ¿eh? Aquí sí, se ve muy fácilmente, Ramón. Yo creo que la prensa provincializada, como dices tú, está exactamente igual que los grupos grandes. Unos porque le vengan desde arriba y otros porque están a ver lo que cogen las migajas del poder local. Lo he discutido con personal político tanto por la derecha como por la izquierda y siempre digo lo mismo, porque recuerdo cuando íbamos a salir con Granada Hoy y con mucha intencionalidad empezaron a decir ya antes de que saliéramos que éramos el periódico de la Junta y yo siempre decía, tanto por lo que a nosotros nos tocaba como a las otras cabeceras, que en un mercado como este, que es cada día más estrecho, como estamos viendo, porque han pasado 20 años, cada día más estrecho, salir a una ciudad cuyo mercado son 300.000 habitantes, que por familia serían menos de 100.000, o sea, potenciales compradores, teniendo en cuenta los niveles de venta que tenía ya entonces la prensa escrita en España, más la que tiene ahora. Salir nada más que a medio mercado, o sea, renunciando a una mitad de mercado, eso no lo hace ni Granada Hoy, ni Ideal, ni La Opinión cuando existía, ni ninguno. Es que sería absurdo. ¿Qué empresa sale directamente renunciando a la mitad del mercado? Nadie. Begoña. Yo sí que lo veo
Lo veo preocupante. A mí me parece que sí influye, y yo creo que igual que hay actuaciones judiciales y sentencias que no deben aparecer en el periodo electoral porque pueden cambiar tendencia o porque pueden influir, yo creo que también estos grandes contratos debería de controlarse que no salgan en periodo electoral. Porque yo no es que crea, es que estoy segura que los contratos de publicidad, además, puedo decir que incluso porque lo he vivido y sé que hay personas que han usado los contratos de publicidad para que se les trate mejor en medios de comunicación, lo sé, es decir, esto ocurre y por tanto a mí me hace pensar que este tipo de contratos, pues sea o no el objetivo de me parece que no deberían aparecer en campaña electoral. También me sorprende la cantidad que se dedica a publicidad de Andalucía. Porque vamos, yo creo que no sé si se necesita tantísimos millones. ¿Y solo de turismo? Turismo, efectivamente. Y turismo en Latinoamérica, turismo en los Países Bajos, pues no lo sé. Yo he estado mirando los lotes por verlo un poco porque ya me sorprendía la cantidad, que es la más alta que ha habido nunca. Y digo, bueno, pues si hay muchísimo turismo, si nos sobra turismo, si lo que hay es que racionalizar el turismo que tenemos, que queremos traer más gente. ¿Cómo es esto, no? Entonces a mí esta cantidad me chirría por todos los lados que me la... Porque la cantidad no va para eso. Lo que tú dices, esa es la justificación de que va, y después dices, bueno, mira, hemos metido mucho turismo, mételo aquí ahora en esto. Antonio. Yo digo que no hace falta solamente ser honrado, sino parecerlo. En consecuencia, el que se saque este concurso en este momento a mí me parece poco ético, como mínimo. Y luego no existe una prensa provincial. Los dos periódicos de la ciudad son dos periódicos que dependen uno de Madrid y otro de Sevilla. Para lo que estamos hablando, la única prensa en sentido amplio es la prensa digital, es decir, son las pequeñas empresas que se dedican a la información y no dependen de ningún medio a nivel nacional, sino que son de andar por casa. Yo me fío más de ellas, me fío más de ellas que de lo que pueda. Es que podríamos hablar desde el punto de vista de un periodista, te podría decir evidentemente hay una realidad ahora en que no existía. Sí, ha habido muchos intentos, tú lo sabes, el intento aquel de que a mí yo fui accionista de ese periódico y perdí el dinero que metí en él. Qué lástima. El periódico aquel. Qué lástima. ¿Me acordáis, no? ¿Os acordáis? Que Diario de Granada. El Diario de Granada. De todo. Exactamente. Entonces hubo un intento por parte del sector progresista de esta ciudad de sacar adelante un periódico autónomo, independiente de cualquier consideración económica, política o lo que fuese. Y ahí intervenimos muchos pequeños. O sea, se podría decir mucho de lo que ocurre generalmente con la izquierda, ¿no? Se quería hacer un periódico progresista que se vinculase en un momento que además el Partido Socialista tenía muchísima más representatividad, obtenía muchísima más representatividad digamos que era su momento más alto de voto y de todo. Pero es que el lector de izquierda, esto sí que es una opinión personal, es bastante más crítico con su propio producto. Y entonces entre todos lo mataron y él solo se murió. Si yo tuviera que titular aquella historia, y yo no estuve dentro de aquel periódico, lo miré con muchísima simpatía, éramos muy jóvenes. Era esto. Pero en lo que hablábamos de la publicidad y del turismo, en la época en la que el Partido Andalucista estuvo coaligado con el PSOE y la Junta de Andalucía, ¿qué consejería pidió? Turismo. Y derramaba una cantidad de publicidad en los periódicos que es que bastaría ir a los periódicos de aquellos años y veríamos la cantidad ingente de páginas y páginas. Cuando Andalucía solo hay una, no sé qué, no sé cuánto, que de pronto hasta se utilizaba de cortina entre programa y programa, con la musiquita aquella, y Andalucía solo hay una playa inmensa y una señora paseándose por allí. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió al partido que derramaba aquel dinero? No era la misma situación la de la prensa. Bueno, no, ninguna situación es igual, pero tenemos un referente. Os quiero preguntar, hemos hablado de las elecciones municipales estricto sensu, pero de ellas depende nada más y nada menos que la Diputación. Y la Diputación, estamos hablando de una administración muy importante para esta provincia, para los equilibrios políticos,
hablábamos de la economía mediática, también para la economía mediática, con un poco las sensaciones que cada uno tenéis. Antonio, ¿cómo ves el tema de la Diputación? Yo tengo la sensación de que va a repetir Pepe Entrena como presidente de la Diputación. Creo que va a haber mayoría del Partido Socialista. No absoluta. He dicho mayoría. Mayoría, pero he dicho también que gobierna Pepe Entrena. Quiere decir que puede haber mayoría absoluta teniendo en cuenta que hay más partidos, ¿no? ¿Begoña? Yo también creo que va a repetir Pepe Entrena, pero es verdad que va a depender mucho de lo que ocurra en Granada, porque el peso de los concejales que se obtengan en Granada va a tener gran parte de la culpa de que sea o no. Entonces, bueno, pues creo que las encuestas que se manejan son favorables y la verdad es que parece que sí, que va a repetir Pepe Entrena. Ramón. Yo es que en este caso concreto es que ni tengo formada opinión, ni quiero tenerla. Es la última de las preocupaciones, digamos que no ya de mi vida personal, sino de mi vida como ciudadano, como español, como granadino. Si no fuera por lo que de verdad aquí porque claro, las diputaciones, es que no tendríamos nada más que mirar lo de Doñana, que es que la que se ha formado sencillamente porque la raíz de todo, absolutamente de todo, es la Diputación de Huelva. Nada más. Todo lo que se ha formado, que ha llegado hasta Europa, es por una diputación cuyo peso político es cero. Ahora, su capacidad para repartir, para financiar al partido concreto es inmensa. Y en este momento también a los periódicos, triste es decirlo, por los periódicos también. Solamente por eso, si yo estuviera ahora en la prensa, en cualquier empresa periodística, sí, a lo mejor me preocupaba, pero me da igual. Recuerdo, y creo que estabas tú en la conversación, había habido una época que había sido presidente Sebastián Pérez, pero justo recuperaba Entrena y estábamos tomando café con Antonio Martínez Caler. Y en esa época se había quejado mucho de la cantidad de dinero que invertía publicitariamente la Diputación de Sebastián Pérez en un determinado periódico de Granada, no voy a decir cuál, pero cada uno se puede. Y recuerdo la frase de Antonio Martínez Calera aquella mañana, que por cierto se la comenté a Sebastián Pérez pasado el tiempo. Dice, no tiene C puntos suspensivos para quitarle ni un euro. Pues no tuvo C puntos suspensivos para quitarle ni un euro. Ya está. Por eso estamos aquí pensando quién, el que lo piense. Yo desde luego es que no pienso perder ni un segundo de mi vida en saber. Lo has dejado, sinceramente, lo has dejado muy claro. Con perdón de la mesa. Antes de que le mande intervención. César. A mí me da pena, porque es verdad que la mayor parte de la ciudadanía, las diputaciones provinciales son las grandes desconocidas y la fea del baile, pero la verdad es que tienen un papel importantísimo en la cohesión de la provincia, sí que lo tienen. Es importantísimo. Además, en Granada, que hay muchísimos municipios muy pequeños que necesitan de la ayuda de la Diputación. No dudo de que lo tenga. Pero que después de 40 años de autonomía, ese papel ya tenía que haberlo asumido la autonomía. No estoy de acuerdo en absoluto. Hombre, el papel el que queramos darle, como si le damos más. Hay un ente intermedio más cercano, importantísimo. César. Decía Manolo Martín, fue vicepresidente de Caja Granada, Manolo Martín Rodríguez, decía que los negocios buenos eran los negocios aburridos. Y la Diputación, cuanto más aburrida, mejor, porque hace un trabajo que donde no llegaría nunca la comunidad autónoma. Pero tendría que llegar. Bueno, tendría que llegar duplicando servicios. Es una duplicando no. Sí. Pero vamos a ver, si es que esto sí que nos daría un debate. Las diputaciones eran la representación periférica de la Junta de Andalucía. De hecho, nunca. ¿Cómo que no? En el primer estatuto de autonomía, en el primer estatuto de autonomía, las diputaciones, y si queréis hablamos de por qué no se hizo, porque lógicamente hubieran tenido una modificación legislativa y administrativa para adaptarla a su nuevo papel, porque me parece que en el estatuto gallego, me parece que en el de Galicia también era así y sigue siendo así. ¿Por qué no fue así aquí en Andalucía? Si queréis lo digo, porque vosotros lo sabéis, la rebelión de los catetos, ¿cómo les vamos a dejar a unos señores que precisamente los hemos tenido que echar de este partido, cómo les vamos a dejar en este momento en que precisamente estamos en el desarrollo administrativo, legislativo, político de la autonomía? Pues
se inventaron las delegaciones provinciales, que cada vez que paso por la calle Cristo de Medinaceli, donde Antonio Claret tuvo un despacho donde... Lo que tiene tener memoria. Cada vez que pienso en aquel despacho que era más chico que este estudio, en lo que es ahora la elefantiasis de la Junta de Andalucía, que hicieron la torre de allí al lado de la Expo, donde iban a estar todas las consejerías de la Junta, y en el proceso de construcción había crecido tanto que ya solo cabían 4 consejerías. Cuando se terminó y ahora ya ni 4 consejerías. Y claro, ahora llega el Partido Popular, y como esto es el cambio del escabeche, como dice mi amigo Carlos Mármol, pues esto es peor todavía que aquello. Y claro, es verdad que dicen, no, es que ahí no llega la Junta. Claro que no llega, pero tenía que haber llegado. Y dice, es que si no lo hicieran, vale, claro que podían hacer eso y más que podían hacer, pero a ver, vamos a dejar, con perdón por habernos vamos a dejar a César, desbordado. vamos a dejar La a César, pregunta inicial que ha hecho el director del programa, ¿qué va a pasar con la Diputación? Es verdad que todos nos cuesta un poco trabajo saber qué va a pasar, pero yo creo que va a depender de lo que pase en la costa y en Granada, que es donde ha ido la mayor población, y uno más a la costa. Yo hablaba hace poco con un alto dirigente de la Diputación y estaba relativamente optimista. Entonces, dependiendo de lo que pase en Granada, si aquí la lista más votada es PSOE, puede ponerlo fácil. Y el único problema que le veo es que yo creo que Izquierda Unida no va a llegar, aunque ahora mismo no le ha hecho falta, pero creo que el derrumbe de que se va a producir lamentablemente la izquierda puede condicionar la Diputación. Yo, si me permitís, yo soy partidario y además acérrimo de las diputaciones provinciales. Conozco su funcionamiento, sé que llegan a lugares donde no llegaría, por mucho que quisiera, no llegaría ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía. No llegarían, porque, por ejemplo, Granada son 200 y algo núcleos de población los que hay, y algunos de ellos pequeñísimos, lejanísimos. O sea, por lo tanto, yo creo que la Diputación además está haciendo cosas muy interesantes. Lo del Geoparque, por ejemplo, eso lo ha trabajado extraordinariamente y bien realizado, bien llevado a cabo por parte de la Diputación. Te digo que no. Bien, las cosas más pequeñas, y ahora voy a los servicios comunitarios y voy a lo de Izquierda Unida, un poco lo de César. Yo creo que una cosa es Granada y otra cosa es, por ejemplo, el área metropolitana. En el área metropolitana puede sacar a los diputados de Izquierda Unida, porque tiene una base que históricamente hablando siempre ha tenido diputados, desde que siempre ha habido diputados de Izquierda Unida en el distrito de Granada. En otros distritos no. La costa, parece ser que en la costa donde la costa lo tiene difícil, y tampoco en Guadix, tampoco en Baza y tampoco en Loja. O sea, el hecho se va a determinar en el área metropolitana. Bueno, todo esto, de todas estas dudas, vamos a salir el domingo. El sábado vamos a salir de otra duda enorme, que es si el Granada juega o no en primera división el año que viene. Ramón, ¿podría contarles a ustedes la alineación de todos los equipos del Granada en primera división? ¿Cómo lo ves? Hombre, tengo que verlo de forma optimista, porque si se nos va a escapar, verdaderamente es que no sé qué tendría que pasar, porque además en la última jornada el Granada ha tenido suerte en los campos distintos donde los resultados repercutían en su clasificación. Puedo ser de agorero y decir que los ascensos históricos del Granada han sido fuera, sí. Siempre han sido fuera en el antiguo Los Cármenes. Y en el nuevo Los Cármenes, no quiero ser agorero, pero voy a decir Granada-Murcia, Granada-Español, eso no fue un ascenso, cuando lo hemos tenido, efectivamente, hay otro que aquel defensa central que encima luego denunció al Granada, metió el gol. Las estadísticas están para romperlas. Esperemos que, hombre, a mí no se me ocurre otra cosa que a las 11 de la noche no estemos en primera otra vez. Otra cosa es cómo miro la temporada que viene, porque ahí sí soy un poquito más pesimista. Antonio. Piri Vicente Méndez Forneri. Becerril la Roventi. Ahí lo lleva. Bueno, porque es muy importante, al margen de la autoestima que se le produce a la ciudad, es muy importante tener para nuestra ciudad un equipo. Yo creo que va a subir a primera división el domingo. Yo creo que gana o empata. Estamos a punto de saber qué va a ser. La única duda que tengo es que el baloncesto sea capaz de mantenerse si las dos cosas ocurren,
es que los astros se han alineado La a favor conjunción esta de los ciudad, planetas. Yo estoy optimista, Sí, a mí me encantaría, porque, hombre, económicamente para esta ciudad y vamos, es que es una ciudad que económicamente necesita todos los revulsivos que pueda y me parecería interesantísimo. Ojalá que lo estemos celebrando, claro que sí. César. Yo soy optimista. El otro día con Óscar Fernández de Arena del CB Granada, yo lo veía un partido difícil, pero lo veo motivado. Y el Granada Club de Fútbol es que en sus peores momentos, yo recuerdo cuando Javier Torres Vela estaba haciendo campaña, estaba en segunda vez y tenía 9.000 afiliados, 9.000 asociados, ¿no? Socios. O sea, forma parte del imaginario colectivo de la ciudad. Yo no me contemplo la posibilidad de cagar una barra basada. La capacidad de generar euforia del fútbol es algo que nos viene a todos como granadinos. En 2 horas se agotaban todas las entradas, en 2 horas. Todas las entradas se Además, quedaban. Paco Cuenca, en los carnes. un socio de calidad de Granada Club de Fútbol. Sí, es un cierto. divulgador. Un sufridor. Un sufridor. También he visto a Marifran en Pero los Marifran partidos no es. estos de última hora. De última hora. Sí, Bueno, no, y antes también lo has Bueno, hecho. que vaya muy bien. Ojalá y tengamos suerte. A ver, le vamos a hacer una... Saben ustedes que ahora llega el turno de nuestra entrevista electoral con Francisco Cuenca, con el alcalde y candidato a la reelección. Les hacemos una salvedad. Van a echar ustedes de menos alguna pregunta. Por motivos de agenda, esa entrevista se tuvo que grabar antes de que Paco Cuenca hiciera el anuncio de la lista más votada. Por eso esa pregunta no va a figurar en la entrevista. Lo sentimos mucho. No le queríamos decir que está aquí porque dirían ustedes, pues esta gente está un poco solocha. Han estado en el debate hablando de esto y resulta que ahora no se lo preguntan. Pues no, ha sido por eso. Pero en un par de minutos volvemos a estar con ustedes. Hasta ahora.